Este es el momento en que los dioses descendieron del cielo y cohabitaron la tierra con la humanidad. Mel Gibson ha revelado que descubrió una versión de Jesús que, según él, estuvo oculta al mundo durante más de 1700 años. Esto no es solo especulación o teoría de la conspiración. Se basa en un manuscrito real que se conserva en un remoto monasterio etíope, un lugar tan aislado al que solo se podía acceder mediante cuerdas. El texto presenta una descripción de Cristo que difiere notablemente de la que se le ha enseñado a la mayoría de la gente. Gibson afirma que figuras poderosas del cristianismo occidental mantuvieron deliberadamente esta versión fuera del alcance de generaciones. Ahora, está dando vida a esta historia en un importante proyecto cinematográfico que, según se informa, tiene un valor de $100 millones. La Biblia etíope no solo ha perdurado a lo largo de la historia, sino que da la sensación de que estaba esperando a ser descubierta. Y lo que revela sobre Jesús desafía muchas de las ideas preconcebidas que puedas tener. Si te fascina descubrir aspectos ocultos de la historia, considera suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la historia de Jesucristo. Esta es la visión de un cineasta que optó por ir más allá de los caminos convencionales. Incluso los primeros pensadores de la Iglesia no estaban completamente de acuerdo en algunas de estas ideas. Por ejemplo, las interpretaciones de Génesis 6 han sido objeto de debate durante mucho tiempo, especialmente el pasaje donde los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y entablaron relaciones con ellas, un momento que ha generado diferentes explicaciones durante siglos. En 2004, Mel Gibson dirigió La Pasión de Cristo filmándola en arameo, latín y hebreo. No hubo atajos de Hollywood ni intentos de hacerla más accesible al público general. En cambio, retrató las últimas 12 horas de la vida de Jesús con un realismo intenso, la brutal flagelación, la corona de espinas y el doloroso camino al Calvario. Los críticos consideraron que era demasiado explícita, pero muchos espectadores la vieron como una de las representaciones más poderosas y honestas del sufrimiento de Cristo jamás llevadas a la pantalla. A pesar de haber sido realizada con un presupuesto relativamente modesto, la película llegó a recaudar más de $600 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia estadounidense durante casi 2 décadas. Pero Gibson ha dicho repetidamente que esta película solo contaba una parte de la historia. Durante más de 20 años, ha estado trabajando en una secuela, un proyecto que describe como algo que lo ha acompañado siempre y que no pudo abandonar ni siquiera en los momentos difíciles de su carrera. La película ahora se titula oficialmente La Resurrección de Cristo. Se trata de un proyecto dividido en 2 partes respaldado por Lionsgate, con un presupuesto estimado de alrededor de $100 millones. La producción ya está en marcha en los estudios Cinecittà de Roma y se espera que la primera parte se estrene el Viernes Santo de 2027. La segunda parte llegará 40 días después, el día de la Ascensión. Pero hay algo que mucha gente desconoce sobre los planes de Gibson. En una entrevista de 2022 con el National Catholic Register, explicó que la película no seguiría una trama lineal sencilla. En cambio, se movería a través de diferentes momentos en el tiempo, mezclando la resurrección con eventos del pasado, del presente e incluso de otros reinos. Dijo que la historia comenzaría con la caída de los ángeles, lo que significa adentrarse en una dimensión completamente diferente de la narración. Más tarde en el programa de Joe Rogan profundizó en esa idea. Mencionó que trabajaba con 2 guiones, uno más tradicional y otro mucho más abstracto y simbólico. En sus propias palabras, es como entrar en otros reinos, presenciar el infierno y ver cómo se desarrolla la caída de los ángeles. Y aquí es donde las cosas dan un giro interesante. Ese tipo de viaje en el que Cristo se desplaza por diferentes cielos, se enfrenta a ángeles caídos y desciende al infierno. Fue descrito en textos antiguos escritos hace casi 2000 años. No proviene de un cineasta ni de un teólogo moderno, sino de monjes que viven en remotos monasterios excavados en los acantilados de las montañas de Etiopía. Según esta idea, Gibson podría haber descubierto algo significativo. Pero antes de profundizar en ello, hay una afirmación más importante que considerar, que ciertos textos antiguos quedaron fuera del conocimiento general. Uno de esos textos es el Libro de Enoc.
especialmente la versión conservada en la tradición etíope, que algunos creen que refleja material bíblico muy antiguo. Se piensa que el libro en sí fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente alrededor del año 300 antes de Cristo. Durante gran parte de la historia occidental no se incluyó en el canon bíblico estándar, por lo que la mayoría de la gente nunca lo conoció. En sus páginas se encuentra una vívida descripción de una poderosa figura divina tan detallada que naturalmente suscita preguntas sobre por qué no es más conocida. En el capítulo 46, Enoc describe una figura con cabello blanco, como la lana, un rostro lleno de gracia de pie en medio de corrientes de fuego, en una corte celestial. Los ángeles se inclinan ante él, los malvados son juzgados, y en el centro se encuentra un ser radiante que ejerce autoridad sobre toda la creación. Se le llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. A lo largo del texto esta figura aparece una y otra vez, no como un maestro amable, sino como una presencia imponente con una autoridad inmensa, casi abrumadora, que preside el destino de cada alma. Ahora compárese eso con Apocalipsis 1:14, escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo, siglos después de Enoc, pues. Su cabeza y su cabello se describen como blancos como la lana, puros y brillantes como la nieve. Sus ojos arden como fuego. En ambos relatos, sus pies se asemejan al bronce pulido refinado en un horno. Su voz se compara con el estruendo de las aguas o el retumbar del trueno. De su boca emana una expresión tajante de autoridad y juicio. Ambos muestran ojos llameantes y un rostro que resplandece con una luz intensa, casi abrumadora. Ahora imaginen a un erudito sentado solo a altas horas de la noche en su oficina en la Universidad de Iowa. Dos textos antiguos yacen abiertos sobre su escritorio, Enoc por un lado y el Apocalipsis por el otro. El doctor George Nicholsburg, quien dedicó décadas a estudiar y traducir el primer libro de Enoc, los lee de nuevo uno al lado del otro. En algún momento hace una pausa y deja la pluma. Más tarde, reflexionó que le llevó años comprender plenamente lo que estaba viendo. Las similitudes no eran vagas ni casuales, eran claras e impactantes. Su conclusión fue sencilla. El autor del Apocalipsis no estaba creando algo completamente nuevo, no estaba introduciendo una idea totalmente nueva. Simplemente hacía eco de una visión que ya era antigua cuando Juan escribió una sola palabra. Esa constatación lo dejó perplejo. Y aquí hay algo aún más sorprendente. La epístola de Judas, que forma parte de la Biblia actual, cita directamente el libro de Enoc en los versículos 14 y 15, casi palabra por palabra. Judas trata a Enoc como una fuente de autoridad, colocándolo al mismo nivel que la Torá y los escritos de los profetas. Figuras de la iglesia primitiva como Tertuliano e Ireneo también hicieron referencia a ello abiertamente, considerándolo una auténtica forma de revelación. Los estudiosos del período del Segundo Templo coinciden en que el libro de Enoc no era un texto oscuro o marginal. Era ampliamente leído y estaba profundamente integrado en el mundo religioso en el que se formó el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento lo conocían, lo citaban y lo trataban con respeto. Pero unos siglos más tarde, eso cambió. En el año 363 después de Cristo, el Concilio de la Odisea lo excluyó formalmente del canon aceptado. Con el tiempo, muchas copias se perdieron o fueron destruidas, y el texto pasó a considerarse controvertido, algo demasiado complejo o arriesgado para su uso generalizado. Esa se convirtió en la postura oficial. Sin embargo, no todas las copias desaparecieron, y lo que sobrevivió va mucho más allá de una simple descripción de Cristo. Ofrece una perspectiva muy diferente sobre su papel y propósito. Lo que a menudo se pasa por alto es cómo todo esto logró sobrevivir. El mérito se debe en gran medida a las comunidades de monjes dedicados. Los primeros misioneros de Siria viajaron a lo que entonces se conocía como el reino de Aksum, trayendo consigo una amplia gama de escritos y tradiciones religiosas. Gibson ha dicho que su película trata de recuperar algo antiguo, algo que él cree que fue oculto intencionalmente. Y en muchos sentidos esa idea coincide con la historia.
El lugar donde se conservaron estos textos es una de las regiones más remotas del mundo, lejos del alcance de aquellos que en su día intentaron controlar o limitar ciertos escritos. La Iglesia Ortodoxa etíope remonta sus orígenes al siglo IV durante el reinado del rey Esana de Aksum, lo que convierte a Etiopía en una de las naciones cristianas más antiguas de la tierra. Sus escrituras fueron escritas y conservadas en Ge'ez, una antigua lengua sagrada que se convirtió en la base de la literatura cristiana mucho antes de que el latín o el griego adquirieran protagonismo. Cuando la expansión islámica se extendió por el norte de África en el siglo VII, Etiopía permaneció en gran medida aislada, un bastión cristiano rodeado de cambios. Aislado de los principales concilios, los decretos oficiales y las convulsiones que afectaban a otras regiones. Este aislamiento desempeñó un papel crucial en la preservación de sus tradiciones. En lo alto de las montañas de Tigray, los monasterios excavados en escarpados acantilados accesibles, solo mediante cuerdas o escalada, se convirtieron en santuarios para estos textos. Allí los monjes copiaban cuidadosamente manuscritos a mano generación tras generación, siglo tras siglo. En habitaciones con poca luz iluminadas por lámparas de aceite, creaban tinta a partir de minerales y plantas naturales, escribiendo en pergaminos hechos de pieles de animales. Cada manuscrito requería meses de trabajo, a veces incluso años para completarse. Continuaban con este trabajo porque para ellos no se trataba de escritos prohibidos ni de ideas peligrosas. Estaban preservando lo que creían que era la verdad sagrada, tal como se había transmitido de generación en generación. Existen pruebas contundentes de lo que protegían. Imagínese a un historiador de arte francés llegando a un remoto monasterio de montaña, un lugar prácticamente desconocido para el mundo occidental. Jacques Mercier viajó a Etiopía para estudiar los primeros textos cristianos, pero ni siquiera él estaba preparado para lo que descubrió. Más tarde describió el momento como abrumador. Delante de él se extendían vívidas ilustraciones a todo color de la vida de Cristo, conservadas en un estado extraordinario durante más de 1500 años. Manuscritos que ningún forastero había examinado detenidamente en siglos. Entre ellos se encontraban los Evangelios de Garima, que un equipo de la Universidad de Oxford data mediante radiocarbono, situándolos entre los años 330 y 660 BC. Estos se consideran algunos de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en todo el mundo. La Biblia etíope contiene nada menos que 88 libros. Compárese con los 66 de la Biblia protestante o los 73 de la versión católica. Esta no es una diferencia menor. Incluye textos completos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías y el libro de la alianza. Escritos completos que no se encuentran en la mayoría de las demás tradiciones bíblicas. Estos eran textos que los primeros cristianos leían, citaban y a menudo consideraban significativos e importantes. Con el tiempo, las diferentes tradiciones eclesiásticas tomaron decisiones sobre qué libros incluir en su canon oficial y otros quedaron fuera. Pero lo sorprendente es que estos escritos conservados ofrecen perspectivas sobre Jesús y las primeras creencias que pueden parecer muy diferentes de lo que mucha gente conoce hoy en día, la versión de Cristo que la mayoría de la gente nunca escucha. El libro de Enoc formó parte de los primeros debates judíos que intentaron explorar y ampliar estas ideas. Gibson ha dicho que el Cristo que retrata en su película de 2027 será diferente a todo lo que se haya mostrado en pantalla. Y una vez que se examinan los textos etíopes, queda claro por qué. En el arte y la tradición occidentales, Jesús suele ser presentado como tranquilo, amable y reconfortante. Rasgos suaves, ojos bondadosos. El buen pastor, el amigo de los pecadores, el que enseña el perdón. Esos elementos son reales pero no cuentan toda la historia. Los escritos etíopes apuntan a algo más profundo bajo esa imagen familiar, algo que con el tiempo a menudo se ha suavizado o se ha restado importancia en las interpretaciones occidentales. En estos textos, Cristo no solo es compasivo, sino también inmenso y poderoso Salvador y juez sanador y autoridad. Su presencia infunde consuelo, pero también asombro.
Su aspecto se describe de forma impactante y simbólica: cabello brillante como lana bañada por el sol, ojos que arden con intensidad y un rostro resplandeciente con una luz abrumadora, pero que aún transmite una sensación de paz. Su voz no solo se oye, sino que se siente resonando con fuerza y autoridad. A su alrededor todo parece cambiar: el tiempo, el espacio y el orden mismo de las cosas, reflejando una figura que no es solo humana, sino de escala cósmica. El tejido mismo de la existencia parece temblar en su presencia, no solo como una imagen poética, sino como una forma de expresar lo abrumadora y poderosa que se describe esa presencia. Algunas tradiciones, especialmente las que se conservan en Etiopía, presentan una versión de Cristo que resulta mucho más intensa e imponente que la imagen más suave y familiar con la que muchas personas han crecido. En muchas representaciones occidentales, el enfoque suele estar en un lado más amable y accesible, algo reconfortante y fácil de comprender. Pero estos otros textos sugieren que hay más de lo que parece a simple vista. Y es aquí donde las cosas se vuelven especialmente estimulantes. No se trata solo de cómo se describe a Cristo, sino de lo que se dice que enseñó. En un pasaje Jesús dice: «No sois hijos del polvo, sino hijos de la luz». Reflexiona un momento sobre esta idea. En gran parte de la enseñanza cristiana occidental se hace mucho hincapié en que la humanidad es caída, imperfecta y necesita redención. Creada del polvo y separada de Dios, depende de la gracia divina para la salvación. Sin embargo, estos otros escritos se centran más en una perspectiva diferente, una que resalta una identidad y una conexión espiritual más profunda. Con el tiempo, las distintas tradiciones han enfatizado diferentes aspectos de estas enseñanzas, razón por la cual estos contrastes pueden resultar tan llamativos cuando se colocan uno al lado del otro. Esta perspectiva da un vuelco a la idea habitual. Si se describe a los seres humanos como hijos de la luz, y si lo divino no está lejos sino presente dentro de cada persona, entonces la relación con Dios se vuelve directa y personal, algo que no depende de ninguna institución en particular para mediar en ella. Desde esa perspectiva, la salvación no es algo que se otorga desde fuera, sino más bien una comprensión o un despertar a algo que ya está dentro. Cuando los textos dicen: «El reino de Dios está dentro de vosotros», se puede entender como una referencia a una realidad espiritual interna en lugar de algo distante. Históricamente, muchas instituciones religiosas, especialmente en la Europa medieval, se construyeron en torno a sistemas estructurados de culto y autoridad. Prácticas como los diezmos, las indulgencias y los sacramentos formaban parte del funcionamiento de las comunidades tanto espiritual como socialmente. Al mismo tiempo, estos sistemas se basaban en un marco teológico que enfatizaba el papel de la Iglesia como guía o intermediaria entre las personas y lo divino. Si se modifica ese marco para buscar una conexión más directa y personal con Dios, surgen naturalmente interrogantes sobre cuánta mediación es realmente necesaria. Eso no anula el valor que muchas personas encuentran en las instituciones religiosas, pero sí pone de relieve una forma diferente de entender la fe, una más introspectiva e individual. Algunos textos etíopes también incluyen pasajes que parecen advertencias sobre el futuro, sugiriendo que algún día la gente podría crear sus propias imágenes o ideas de lo divino y centrarse en ellas en lugar de buscar una verdad más profunda. Durante épocas como el Renacimiento, los artistas reinterpretaron a Cristo de maneras que reflejaban sus propias culturas, lo que influyó en cómo las generaciones posteriores llegaron a visualizarlo. Todo esto demuestra cómo las interpretaciones de las ideas espirituales pueden evolucionar con el tiempo, a veces haciendo hincapié en la estructura y la tradición, y otras veces guiando a las personas hacia una comprensión más personal e interna. Con el tiempo, esas imágenes moldeadas por el arte y la cultura fueron reemplazando gradualmente la visión cósmica y más radiante de Cristo que se encuentra en algunos de los escritos más antiguos. Siglos antes, ciertos textos ya habían advertido que la gente podría empezar a crear sus propias versiones de lo divino. Ya sea que lo veas como una profecía o una interpretación, sí refleja lo que sucedió más tarde, cuando diferentes tradiciones y estilos artísticos transformaron la forma en que se representaba a Cristo. A medida que el cristianismo se desarrollaba, los líderes de la Iglesia tomaban decisiones sobre qué escritos se incluirían en el canon oficial y cuáles no.
Concilios como el de la Odisea, en el año 363 después de Cristo, excluyeron obras como el libro de Enoc y textos como la Ascensión de Isaías llegaron a ser catalogados como apócrifos. Estas decisiones contribuyeron a dar forma a la versión de las Escrituras más conocida en la actualidad. Sin embargo, no todas las copias desaparecieron. Algunas sobrevivieron, especialmente en lugares como Etiopía, donde se conservaron diferentes tradiciones. Y uno de esos textos en particular describe ideas que guardan un parecido asombroso con lo que Gibson ha insinuado para su película. Cuando habló de mostrar a Cristo moviéndose a través de otros reinos, presenciando la caída de los ángeles y descendiendo a dimensiones espirituales más profundas, se asemeja mucho al viaje descrito en la Ascensión de Isaías, un texto escrito a finales del siglo I o principios del siglo II, aproximadamente en la misma época que algunas partes del Nuevo Testamento. Este escrito presenta una visión detallada de múltiples niveles del cielo, 7 en total. No se trata solo de lenguaje simbólico, sino de una descripción estructurada de diferentes reinos, cada uno con su propio orden, seres y cercanía a lo divino. En el primer cielo se describe a los ángeles velando por la tierra. En el segundo capítulo se describen los movimientos celestiales como las estrellas y los cuerpos celestes. En el tercero, a Isaías se le muestra el paraíso mismo, incluido el árbol de la vida. A medida que continúa el viaje, las imágenes se vuelven aún más vívidas. Puertas de fuego viviente, superficies que brillan como la luz de las estrellas y espacios que se sienten menos como estructuras físicas y más como energía pura. Para cuando llega al sexto cielo, la experiencia se vuelve abrumadora. El brillo y la presencia de los seres que allí habitan se describen como algo casi insoportable para un ser humano. Y sin embargo, incluso ese nivel se presenta como un mero reflejo de algo mucho mayor que existe más allá. Luego viene el séptimo cielo, un reino descrito como tan abrumador que ningún ser creado podría existir allí de forma natural. En esta visión, Isaías se encuentra con el amado, una figura de inmenso resplandor y autoridad que se prepara para entrar en la existencia humana. Aquí es donde el relato se vuelve especialmente impactante. No describe a Cristo simplemente descendiendo directamente del cielo a la tierra. En cambio, en cada nivel, oculta intencionalmente su verdadera naturaleza para que los seres de esos reinos puedan percibirlo. En el sexto cielo aparece como uno de los suyos. En el quinto, adopta la forma de ese nivel y así sucesivamente. Su brillantez parece atenuarse en cada etapa, no porque su poder se desvanezca, sino porque elige contenerlo, paso a paso. Asume limitaciones como algo infinito que se comprime cuidadosamente en una forma finita. No se presenta como un accidente o una caída, sino como un acto deliberado de autocontrol, llevado a cabo con total intención, a través de diferentes niveles de existencia. En cada etapa de este descenso elige hacerse más pequeño no por necesidad, sino porque la misión lo exige. Para cuando llega a Belén convertido en un niño humano, ni siquiera los ángeles inferiores ven nada inusual, solo un bebé común y corriente. La idea es que su verdadera naturaleza permanece oculta, reconocida únicamente por Dios Padre y el Espíritu Santo, mientras que todo lo demás solo ve lo superficial. Desde esta perspectiva, incluso la crucifixión adquiere un significado diferente. En lugar de ser vista solo como un evento histórico o simbólico, se describe como algo de escala mucho más cósmica. Aquel que es entendido como la fuente de la vida misma experimenta la muerte, no como una metáfora, sino como un evento real dentro de ese marco. Y en ese momento es como si los cimientos mismos de la existencia se detuvieran creando un silencio que lo transforma todo. Desde esta perspectiva, la oscuridad en la crucifixión no se describe simplemente como un cambio climático, y el terremoto no se considera un simple fenómeno natural. En cambio, se las representa como la creación misma, reaccionando como si el mundo entero respondiera a la muerte de aquel que se creía que lo sostenía. La idea es que el universo siente el momento porque fue creado por la misma presencia que acaba de guardar silencio. Luego llega la resurrección, no solo como un cuerpo que vuelve a la vida,
sino como la restauración completa de un poder ilimitado que había sido contenido voluntariamente dentro de la forma humana. Toda capa de restricción se levanta de una vez, todo velo se quita, revelando un resplandor abrumador. No es gradual ni suave. Es algo tan intenso que quienes lo presencian luchan por comprenderlo. Los discípulos no solo se sienten reconfortados, sino que quedan conmocionados. Los guardias de la tumba se derrumban incapaces de procesar lo que están presenciando. Ni siquiera la piedra se aparta sin más. Es como si lo que yace detrás ya no pudiera ser contenido. Este es el tipo de resurrección que Gibson ha dicho que quiere retratar. Lo fascinante es que textos como la Ascensión de Isaías describen una secuencia muy similar mucho antes de la época moderna. El descenso gradual, el ocultamiento deliberado, la crucifixión como un acontecimiento de escala cósmica y la resurrección como la liberación de toda la gloria divina. Desde esta perspectiva no se trata tanto de inventar algo nuevo, sino más bien de retomar ideas que existen desde hace casi 2000 años. En la tradición cristiana etíope, estos conceptos siguen formando parte de las creencias vivas. Cristo es entendido como profundamente compasivo y abrumadoramente poderoso, plenamente humano, pero inconfundiblemente cósmico. Las obras de arte religiosas a menudo reflejan esto, representándolo con rasgos fuertes y expresivos y rodeado de luz radiante, enfatizando tanto su humanidad como su presencia divina. También existe una diferencia de énfasis. En muchas tradiciones occidentales, Jesús se presenta primero como una fuente de consuelo. Desde la perspectiva etíope, la respuesta inicial suele ser de asombro al reconocer la magnitud de quien está frente a uno, seguida de esa sensación de consuelo. En estos escritos etíopes, los milagros de Cristo no se consideran simplemente actos de bondad, sino que se entienden como momentos en los que se restablece el orden natural. Cuando calma una tormenta es como si la naturaleza misma respondiera a su origen y se aquietara. Cuando camina sobre el agua, la imagen sugiere que la creación lo reconoce y lo apoya. La curación de los enfermos se representa como la restauración de lo que estaba roto a su forma original. Y la resurrección de los muertos se describe como el regreso de la vida a su lugar de origen. Cada milagro conlleva el mismo mensaje subyacente expresado de diferentes maneras. La creación responde a quien la creó. En estos textos, Cristo también es descrito como la palabra viva, la fuerza a través de la cual existe y se sostiene la realidad. La luz, el sonido, la materia y la vida se conciben como fluyendo a través de esa presencia, manteniéndose unidos momento a momento. Es una idea ancestral escrita hace casi 2000 años que en cierto modo evoca debates modernos en física sobre energía, frecuencia y vibración. En ese contexto, si esa palabra que sustenta la existencia desapareciera, la existencia no se desmoronaría lentamente, sino que simplemente cesaría. Lo que se sabe menos es cuán cerca estuvieron algunos de estos textos de perderse. Imaginen a un erudito como Steve de la Martyr presentando su trabajo ante un grupo de historiadores y teólogos. Durante años, muchos consideraron que los manuscritos de Garima que él estudió, conservó y catalogó en el Museo y Biblioteca de Manuscritos Hill eran interesantes, pero no fundamentales para la historia general del cristianismo. Ha afirmado que uno de los mayores retos de su carrera fue convencer a otros de que estos textos merecían mucha más atención. Hoy en día, las investigaciones en curso y los esfuerzos de digitalización están empezando a respaldar esa opinión. Manuscritos como los Evangelios de Garima demuestran una tradición artística y académica muy desarrollada en el reino de Aksum, que rivaliza con cualquier otra producida en ese lugar durante esa época. Como resultado, los historiadores están empezando a reconsiderar dónde pudieron haberse desarrollado algunas de las tradiciones cristianas más avanzadas durante el primer milenio. Cada vez se presta más atención a esos monasterios remotos, donde generaciones de monjes conservaron cuidadosamente estas obras. Además, existe una interesante coincidencia con la visión de Mel Gibson. Él ha descrito a menudo las escrituras como basadas en la historia real y ha hablado abiertamente de su fe cristiana. Sin embargo, el tipo de historia de la que habla
en la que Cristo se mueve a través de diferentes reinos, se enfrenta a ángeles caídos y une el cielo, la tierra y el inframundo. No proviene únicamente de la narrativa bíblica occidental estándar. Refleja fielmente ideas que se encuentran en textos etíopes. Ya sea que Gibson se inspirara directamente en esas fuentes o llegara a ideas similares mediante su propia interpretación, los paralelismos son innegables. Y esto nos lleva a un punto importante. La imagen apacible y familiar de Jesús que se ve en gran parte del arte renacentista se fue moldeando con el tiempo. Representa una interpretación, pero no la única. La figura poderosa y radiante, descrita en el libro de Enoc, la que desciende de los cielos en la ascensión de Isaías. La palabra viviente que se dice que sustenta la realidad misma. Esta es una representación muy diferente de Cristo. Es una versión que aparece en algunos de los escritos más antiguos, conservada durante siglos en lugares como Etiopía, pero en gran parte desconocida para la mayoría del mundo. Durante generaciones, mucha gente nunca se topó con esta versión. Si la película de Gibson sigue la visión que ha estado describiendo el público de 2027, podría haber algo muy diferente de la imagen occidental familiar de Jesús. En cambio, podrían conocer una representación más cercana a la tradición etíope, una que enfatiza una presencia vasta e imponente. Una figura de inmenso poder que elige entrar en la vida humana, experimentar el sufrimiento y la muerte, y luego regresar a una gloria plena e ilimitada de una manera que transforma todo a su alrededor. También pone de relieve el papel de quienes preservaron estos textos. Los monjes que las copiaron y protegieron cuidadosamente parecían comprender que estaban salvaguardando una versión de Cristo que no era ampliamente conocida en otros lugares. Generación tras generación, continuaron su labor a menudo en aislamiento y en condiciones difíciles, preservando escritos que consideraban importantes aunque el resto del mundo no los conociera. Trabajaban a la luz del fuego con herramientas sencillas, creando manuscritos para lectores que jamás conocerían en un futuro que apenas podían imaginar. Durante siglos, mantuvieron vivas estas tradiciones. Ahora, con un importante cineasta invirtiendo años de esfuerzo y un presupuesto considerable en llevar ideas similares a la pantalla, esas perspectivas preservadas durante mucho tiempo pueden llegar a una audiencia global de una manera nueva. Y esto plantea una pregunta interesante. Si algunos textos se conservaron en lugares remotos durante tanto tiempo, ¿qué más podría haber por ahí esperando ser redescubierto? Si sientes curiosidad por este tipo de historias ocultas y escritos menos conocidos, siempre hay más por explorar. Numerosos textos antiguos, tradiciones e interpretaciones que siguen dando forma a nuestra comprensión del pasado.